Volvimos con Acceso a los Derechos y tenemos a dos periodistas destacados de la ciudad de Rosario, Fabricio Dabone y Mariano de Rigó. Quiero agradecerles a ambos por darme esta oportunidad, ¿no? Luego de las elecciones nacionales, en el cual la Argentina ya tiene presidente. Así es, gracias por invitarnos. Bueno, un resultado bastante, no por las encuestas inesperado, pero con un margen muy alto de diferencia entre el primero y segundo candidato. Yo creo que lo más sorprendente fue la distancia, por lo menos lo que se veía previendo, más allá de que en la última semana los encuestadores, inclusive dentro del círculo político, se venía manejando la posibilidad bastante concreta de que Milei ganara. Yo creo que es inesperado el resultado si uno lo mira, compara solamente los candidatos. Ahora, si uno piensa que de un lado estaba el ministro de Economía, el candidato del oficialismo, el ministro de Economía, de una economía con 140% de inflación, y por cómo se había seteado el escenario en la primera vuelta, bueno, evidentemente la oposición tenía grandes chances de ganar, ¿no? Fabricio, ¿cómo ves, el panorama a la hora del apoyo de Mauricio Macri a la candidatura de Milei? ¿Ya sabía Mauricio Macri que iba a ganar y se subió a la victoria, o el apoyo fue necesario para poder obtenerla? Bueno, eso depende de qué lado se mire la negociación esa. Que no fue una negociación, fue un encuentro. Me parece a mí que, naturalmente, la gran mayoría de los votos de Bullrich iban a ir a Milei por ese antikirchnerismo. El voto de Juntos por el Cambio orgánico, más identificado políticamente, y después sumó a todas las clases populares que se inclinaron masivamente por el candidato del cambio. Lo que dice Mariano es fundamental eso. A ver, el oficialismo llega a una elección con el 140% de inflación. Que la única propuesta económica que había, puede ser seria, descabellada, irrealizable, etcétera, fue la de Javier Milei, que propuso la dolarización. Ahora vemos, ¿no es cierto?, que empieza a decir, bueno, encontrarse con la realidad. Primera, segunda, tercera generación, y que esto y que lo otro, y que vamos a tener inflación del 25%. Se habla de 20, 30% mensual por varios meses. Por varios meses. Yo no sé si la gente votó eso ahora. No sé si la gente votó la desregulación de el mercado de alquileres. Hace poquitos días Mariano dijo los principales sindicatos de aerolíneas argentinas frente a la posición del presidente electo Javier Milei de entregársela a los trabajadores y trabajadoras, que sobre los cadáveres de ellos van a permitir. Bueno, eso es interesante ver cómo evoluciona con el correr de las semanas y con el correr de los meses el comienzo de Milei, porque por un lado parece que la situación, y efectivamente buena parte del electorado que lo votó pensando, teniendo en cuenta lo desesperante, lo angustiante que es la situación de la inflación, y plantear algún tipo de corte, cambiar de gobierno, pero que haya una respuesta rápida, y hay que ver qué consenso tiene la posibilidad de que haya una reforma del Estado, que es algo que Milei planteó en estos días, que implique eso, la privatización de empresas públicas. Así empezó la convertibilidad. La convertibilidad en esa primera etapa consiguió los dólares para establecer esa paridad 1 a 1 con el dólar, privatizando empresas públicas. Estudios previos mostraban que en los votantes de la Libertad Avanza había mucho menos consenso privatizador que lo que plantea Milei, como que no están tan a la derecha en ese terreno como lo que está Milei. Bueno, veremos si Milei logra construir condiciones políticas y logra establecer una vinculación entre bajar la inflación y la privatización de empresas públicas, y qué consenso tiene tanto a nivel social como callejero, porque indudablemente va a haber mucha conflictividad social, como en el Congreso, donde sabemos que Milei está en minoría y que, además de construir acuerdos con un sector del PRO, que es el sector del PRO de Macri, va a tener que tener acuerdos con otros sectores de Juntos por el Cambio, inclusive con otros sectores del peronismo, ¿no? Fabricio, Mauricio Macri, expresidente de la República, habló hace pocos días y dijo algo bastante alarmante, ¿no? Que los orcos tengan cuidado porque los jóvenes van a salir a defender el gobierno de Javier Milei. Sí, bueno, eso es una... No sé, creo que Mauricio Macri ya no puede ocultar el desprecio que tiene por ciertos sectores de la sociedad que forman parte de la Argentina. Me parece que primero, una forma irresponsable, ¿por qué decirle a los hijos de la clase media que se hagan enfrentar a la calle a esa masa peronista? Y prácticamente es llamar una guerra civil eso. Porque él no va a estar acá, no va a estar en Argentina si eso se produce. Lo mismo que, ojo, que viró también el de aerolíneas, que vos lo mencionabas,
A ver, muchachos, hay algunos que apuestan a Javier Milei, que están montados en una revancha ideológica, que hablan de la batalla cultural, etcétera. Si Milei se reduce o orienta sus energías a esa batalla cultural para decir que no fueron 30.000 y todo eso, bueno, le va a pasar lo que le pasó al kirchnerismo cuando inició esa batalla cultural por izquierda, que le fue mal. Pero esto, lo de Viró y lo de Macri, me parece que son dos declaraciones sumamente irresponsables en este momento tan delicado de la sociedad. Sí, y en el sentido de Viró, me parece que va a requerir del sindicalismo y de determinados sectores que se puedan ver afectados por las políticas de recorte de Milei, mucho trabajo de legitimación social para no quedar eso, como una casta que defienda sus privilegios, que se niega a modernizarse. Para no quedar como lo que son. Y sí, en definitiva es eso. La gente odia a sus dirigentes gremiales. Y sobre todo en el caso de algunos sectores con trabajadores que sabemos que tienen ingresos muy altos, que forman parte de una minoría de la sociedad comparado con lo que perciben otros trabajadores. Entonces, bueno, de parte de esa dirigencia va a requerir mucha gimnasia. Después, me parece que el gran interrogante es, más allá de momentos turbulentos que van a venir, es cuál es la capacidad que tiene Milei para avanzar con reformas estructurales, lo que implique una privatización de YPF, medidas que sean muy difíciles o la misma dolarización, ¿no? Medidas que sean muy difíciles de desandar en el mediano o largo plazo, ¿no? Siempre se espera, cuando hay balotaje o cuando hay enfrentamiento de dos fuerzas políticas importantes, los votos, ¿no?, del conurbano, ¿no?, de la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. En este caso no alcanzó. Yo creo que fue un empate que fue todo un triunfo para Milei. Salió empatado en provincia de Buenos Aires. Fue una victoria pírrica del peronismo de Buenos Aires. Me parece que lo que muestra es, porque si uno ve el mapa, a diferencia de lo que fue la elección de 2015, que se hablaba mucho del Mapa de Boca, con ese primer cambio. Checoslovaquia, ¿te acordás? Checoslovaquia, el meme. Ese macrismo que estaba muy fuerte en la zona central, pero Scioli había ganado tanto en la Patagonia como en el norte. Bueno, ahora vemos un mapa completamente violeta, ¿no? De alguna forma Milei es como una especie de revancha federal, más allá de que él es porteño, pero una revancha federal contra ese gobierno del AMBA y un peronismo, sobre todo en el caso del kirchnerismo, muy reducido a un fenómeno metropolitano. Me parece que ahí lo sintomático es que Milei logró efectivamente entrar sobre lo que fue la base histórica del peronismo, sectores de clase media baja, vulnerables, que bueno, no se sienten representados por lo menos por esta versión del peronismo, ¿no? ¿Qué piensan, particularmente, ¿no? ¿Por qué le cuesta poner todavía, ¿no?, lugares en el gabinete a Javier Milei que van a ser bastante complicados, ¿no? Defensa, seguridad, Ministerio de Economía. Porque hay una pelea interna muy grande ahí con su vice. A ver, si analizamos las horas después del resultado de las elecciones, vemos que Javier Milei condicionó a sus principales socios. Y lo que decía, Mauricio Macri no le dio lo que pretendía, no le satisfizo ninguna de las demandas que buscaba Mauricio Macri, ni YPF, ENACOM está en juego todavía, aparentemente el Ministerio de Justicia queda Cuño Libarona, porque aparte es hombre de Urnequian, es una persona que el empresario de Urnequian quedó muy enojado con Mauricio Macri, a quien le reprocha haber armado la causa de los cuadernos. Y Macri tiene miedo que, montado en ese enojo, a través de Cuño Libarona se motoricen, tiene más de casi 200 causas en los tribunales federales. Por lo tanto, eso es un cargo delicado. En el caso de seguridad y justicia, es delicado porque ahí la confrontación no es con Mauricio Macri, sino con Victoria Villarruel. Victoria Villarruel estaba convencida de que iba a poder concentrar las dos carteras. De hecho, había armado todo un equipo con gendarmes, ex gendarmes, pero que eso fue vetado.
No está definido todavía como en manos de quién. Se habla de, bueno, Patricia Bullrich rechazó, se habla de Santilli. Santilli quiere previamente un acuerdo integral de la oposición, de ahora el futuro oficialismo, porque es un tema, es una cartera muy delicada de cara a lo que puede pasar, entonces necesita apoyo político. Y después el otro es Luis Petri, que fue el candidato de Patricia, el vice de Patricia Bullrich, que agarra lo que sea, lo que le den, el cargo que le den agarra. Pero lo interesante ahí es Victoria Villarruel en relación a Javier Milei. Javier Milei enojado porque creó una agrupación en el medio de la campaña y hasta la sospecha de que fue una de las que operó en esta idea de que Javier estaba loco. Digo, es la segunda línea sucesoria. Dentro. Inclusive se habló de reuniones privadas entre Victoria Villarruel y Macri, y Victoria Villarruel de alguna manera planteada como un reaseguro ante el caso de que Milei, antes o después de asumir, bueno, quedara fuera de juego, ella subiría al primer escalón. Me parece lo que estamos viendo en estos primeros días post-elección es un Milei tratando de reafirmar su liderazgo y autonomizándose de alguna manera de sus socios y sus apoyos, tanto dentro de su espacio político, la Libertad Avanza, como afuera. Desde que ahí Milei tiene ese 11% de diferencia del balotaje contra Massa, le da un hándicap, le da un crédito a la hora de reafirmar y de verle menos, entre comillas, a sus socios. Digo, un Milei que hubiera ganado por un punto, un punto y medio, 2 puntos, hubiera sido más deudor de Macri, que le hubiera podido decir, bueno, vos ganaste por la fiscalización, o de Victoria Villarruel. Me parece que ahora vemos un Milei que está dando de empoderarse y diversificando bastante y no quedar atado, me parece, a ningún sector. Entonces, por eso estamos viendo estas líneas de negociación con determinados sectores del peronismo, con el cordobesismo, con sectores que en determinado momento acompañaron a Menem o acompañaron a Duhalde. Bueno, estamos viendo, me parece, un Milei que está tratando de diversificar su apoyo y reafirmando su propio liderazgo dentro de su espacio político, ¿no? Y mostrando un músculo político que lo tenía bastante guardado. Más interesante que el de Mauricio Macri, ¿no? El tema, digo, ¿cómo va a impactar estos dichos, ¿no?, de la coparticipación? El presidente electo Javier Milei dijo, la coparticipación no se toca, necesito mayorías que no tengo aún en el Congreso de la República, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, no lo tengo, mantengo la coparticipación. Claro, pues la coparticipación es directamente proporcional a los ingresos que obtiene el Estado. Por lo tanto, si el Estado obtiene menor nivel de ingresos, la coparticipación, sumado a la cero obra pública, va a impactar fuertemente, ¿no?, en las provincias Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Yo tengo una hipótesis que veremos cómo se verifica en el correr de la semana. Yo creo que Milei es muy consciente de su debilidad legislativa y está tratando de plantear una situación de negociación de la posición de mayor fuerza posible. Sabe que obtuvo mucho respaldo a nivel social y sabe del costo que implicaría para las provincias que se corte la obra pública, que se corte la coparticipación, sobre todo la discrecional, porque hay una parte de la coparticipación que está establecida por ley. Por ley, y después están los ATN. Y después están los ATN, que son los que distribuye el Ministerio del Interior, y ahí es muy importante la figura de Guillermo Franco, que va a ser el ministro del Interior de Milei, una persona que viene de la política, que fue funcionario del gobierno saliente hasta hace muy poco en el BID. Entonces, parece que vamos a ver un Milei que trata de plantarse en una posición de fuerza con respecto a los gobernadores, amenazando de que va a cortar la obra pública, de que va a cortar estas transferencias para tratar de conseguir apoyo en el Congreso, donde los gobernadores son muy gravitantes, sobre todo en el Senado, para hacer pasar determinadas iniciativas legislativas. Yo creo que vamos a ver un Milei que, si bien va a ser duro, y sabemos que es una persona bastante dogmática, como en realidad más pragmático de lo que nos imaginamos antes de la elección o antes de asumir el gobierno. Bueno, la próxima elección que se viene es quién va a presidir la Cámara de Diputados. Hay varios nombres en danza, ¿no? Digo, desde Florencio Randazzo, para darle un lugar de espacio al peronismo, Pichetto, digo, para darle un lugar, ¿no?, de espacio al peronismo. ¿Hay posibilidad de eso o todavía no se baraja? Yo creo que hay posibilidades de que el Congreso se convierta en una especie de feria de esa gastronómica, donde vos vas caminando y hay distintos puestitos y vos comes un panchito acá, podés picotear un sushi en el otro lado. Un patio lleno de food trucks. Claro, entonces políticos. Ahí cada uno atenderá su asunto. Puede ser eso. Si el peronismo no encuentra o no
que es el problema que viene arrastrando, un liderazgo que los puede organizar y puede hacer, quizá lo que más le convenga sería, bueno, cuáles son los paquetes de leyes que el nuevo presidente, legitimado por el voto popular, ofrece y acompañarlo para después ver qué pasa. Quiero agradecerles a ambos por esta oportunidad, lo dije al principio del programa, así que nuevamente agradecerles por este momento, por este programa, por venir hasta aquí y poder analizar la situación del país. Gracias. Gracias por la invitación. Esto fue Acceso a los Derechos. Nos encontramos todos los viernes a las 18:30 horas por Somos Rosario.